ex embajador estadounidense Manuel Rocha, fue detenido a finales de 2023 y acusado de espiar para Cuba, solo días después del lanzamiento del libro Queen of Cuba, sobre el caso de Ana Montes, una analista de inteligencia, que también trabajó ocultamente para La Habana. Rocha informó a la inteligencia cubana durante 40 años, y Montes fue condenada en 2001 a 25 años de cárcel, luego de 17 años pasando información a los servicios cubanos. Pero no son los únicos casos, según algunas investigaciones. La organización independiente Archivo Cuba estimó que los servicios de inteligencia cubanos utilizan, para el espionaje de Estados Unidos, a más de 5.000 oficiales, agentes, colaboradores y fuentes. El estimado fue elaborado con datos suministrados por Enrique García, ex oficial de la Dirección de Inteligencia de Cuba, y otras dos fuentes confidenciales. Al explicar la metodología utilizada en la indagación, María Berlau, de Archivo Cuba, consideró conservadora la cifra de 5.099, actualizada en 2021. La investigadora especificó que, como norma, cada oficial de la Dirección de Inteligencia maneja hasta 15 relaciones y fuentes, y cada oficial militar hasta 20, pero para realizar el cálculo, se utilizó un número conservador de 13 por oficial. Berlau dijo al canal América TV que parte del espionaje se realiza mediante los intercambios académicos en los cuales los servicios cubanos aprovechan el sistema abierto estadounidense. Un elemento característico es que muchos de los agentes y relaciones trabajan sin recibir pago, gracias a lo que Berlau define como síndrome Che Guevara, basado en el romanticismo de una Cuba pobre, oprimida por los Estados Unidos. En su opinión, esa especie de religiosidad por una dictadura es una ventaja de los servicios cubanos, porque proporciona la narrativa para captar agentes que ignoran la verdadera historia de la Revolución cubana, de sus víctimas y las violaciones de los derechos humanos. A raíz de los casos de Rocha y Montes, otras fuentes están alertando sobre el enfoque izquierdista dominante en centros universitarios estadounidenses. Uno de ellos es Daniel Golden, autor de Spy Schools, un libro sobre la penetración de los servicios de espionaje en las universidades. En su libro Golden relata el caso de 3 espías cubanos que estaban funcionando al mismo tiempo, 2 de los cuales llegaron a ser funcionarios claves en el gobierno estadounidense. El mensaje del autor es que las universidades deben estar al tanto y evitar lo que hacen los servicios secretos en sus recintos. Las universidades deben ser más selectivas y estar más atentas, dijo Golden, sobre la actividad de los servicios de inteligencia en los centros educativos de Estados Unidos, una arista oculta detrás de las historias de espionaje de Rocha, Montes y otros más. Para seguir este tema y otros similares, siempre puedes suscribirte a nuestro canal.